Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 30ª edición a Whitesnake. Que la disfruten. El programa 30, no manchen. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Headbangers, muy buenas noches. Llegamos a la sesión 30, programa número 30, muy orgullosos. Y para el día de hoy tenemos una banda que para mí es una banda muy extraña porque curiosamente es una banda que me fascina, me encanta. Y hurgando en mi discografía, no tengo discos de Whitesnake, es una banda. Y entonces me pregunto a mí mismo, ¿qué carajos hice con esta banda? ¿Por qué no tengo discos? Obviamente tengo la discografía completa en MP3, pero ese es reciente. ¿Dónde tengo los LPs? No tengo LPs, tengo 2, 3 cassettes por ahí botados. Pero bueno, bienvenidos a la plática de Whitesnake. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a todos los que están conectados igual. Diego, Enrique, como siempre, un placer. Y sí, definitivamente Whitesnake es una banda iniciada por un personaje muy específico, el señor David Coverdale. Y es una banda fascinante, tiene una historia, yo creo que de las más fascinantes en la historia del rock, y ojalá tengamos el tiempo para entrar a ciertos detalles, porque valen la pena. A mí me gusta muchísimo, yo tengo, sí, varios discos de ellos, todos en CD, tengo nada más un long play de ellos. Y una de mis bandas favoritas es Deep Purple, y siempre he seguido mucho lo que se ha desprendido de ellos, y bueno, este es uno de los tantos proyectos que salieron de esa banda legendaria, y bueno, va a ser muy, muy interesante recordar, y una de las cosas es repasar quiénes han entrado como miembros oficiales de Whitesnake o de las bandas de David Coverdale, porque de las que te iba a sacar sorpresa, que bueno, lo vamos a ir viendo. Y también, extrañamente, una banda que nunca he visto en vivo, siempre se me ha escapado por alguna u otra razón, y espero que no se me pase. Es una de las bandas que tengo pendiente de ver, y mira que me encanta a mí esta banda. Ojalá sea una buena plática como siempre, y buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Diego, buenas noches. Buenas noches, Headbangers. Pues sí, mira, Whitesnake, un grupo, yo lo divido en dos. El Whitesnake de los 70s, que tocaba un estilo similar a lo que fue Purple, Zeppelin, y que estaba en esa onda. Y el Whitesnake de Geffen Records, ¿no? Que se comercializó y al final del día se siguió siendo el proyecto de David Coverdale y cambió totalmente de estilo a pesar de tocar refritos de las mismas canciones, que fue el que yo conocí. Realmente yo me enamoré de Whitesnake desde el 83 con esa alineación de Vivian Campbell. Vaya, ni siquiera me tocó John Sykes, que es uno de los genios que pasó por ahí. Entonces, de ahí, obviamente, pues le das en reversa y ves el gran trabajo que se hizo, inclusive el trabajo de solista de David Coverdale, que le llama a su disco Whitesnake. No era su banda, era el nombre del disco, ¿no? Pero sí, es un grupo fascinante, con gran calidad. Obviamente, cuando llegó Steve Vai, que es mi guitarrista favorito, dejó una huella imborrable y un trabajo hermoso. Y la más reciente vez que vi a Whitesnake fue aquí en México en el 2005. Sí, en el World Trade Center. Sí, no, fue ahí. Después. Ahí estábamos, Enrique, ¿te acuerdas? Fue el 9 de septiembre de 2016. Y fue el World Trade Center, ¿no? Sí, Pepsi Center. Y impecable, Red Beach, no, y el monstruo que trae en la batería también. Bueno, ya hablaremos con calma. Hay mucho de qué hablar de esta banda. Pues sí, muchas gracias. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola a todos. Un placer nuevamente. Sí, yo también conocí esta banda ya con su trayectoria bastante adelantada. Yo los conocí en el 87, justo con ese disco que no se llamaba así, pero bueno, por ahí al parecer en Europa sí le llamaron así, ¿no? En realidad se trataba de un disco que se llamaba originalmente Whitesnake. Y también de ahí empecé a escarbar hacia atrás, y pues tienen una historia muy vasta, y sí es muy curioso. Es una de esas ramificaciones efectivamente de Deep Purple. A Deep Purple le pasa en los 70s lo que le pasó a Helloween en los 80s y 90s, y de Helloween salieron
a lo mejor Gamma Ray, Masterplan, Unisonic, de Deep Purple sale Whitesnake, sale Rainbow primero, Rainbow y Whitesnake, y la banda de Ian Gillan, ¿no? Que primero se llamaba Ian Gillan Band o algo así, y luego se llamó solo Gillan. No le fue tan bien como a Whitesnake y a Rainbow, pero en realidad también fueron varias bandas de las que salieron. Era tan grande Deep Purple que dio para ramificarse en tres, ¿no? Entonces sí, efectivamente, en el principio Whitesnake tiene ese sonido, en mi opinión, no tan fiel a lo que era Deep Purple. Tal vez sí cuando se integraron ya Lord y sobre todo Ian Pace, pero sí a esa parte entre soul y funk que tomó Deep Purple a mediados de los 70, bueno, con Born y con Stormbringer, con el Mark III y el Mark IV, Mark III y Mark IV, después del clásico Mark II, que se volvió su sonido más funk y más soul, con cosas de blues, ya no tan hard rock lineal como estos discos del 73 para atrás, ¿no? Sí, una gran banda. Yo creo que de las bandas que hemos hablado podríamos asimilarla con la historia de Fleetwood Mac, una banda que empezó inglesa y terminó siendo híbrido inglesa con estadounidense. En el caso de Fleetwood Mac, con dos miembros constantes. En el caso de Whitesnake, pues claramente el proyecto de una sola persona, ¿no? Algo parecido a Megadeth con Dave Mustaine. Es correcto. Sí, bueno, sí es correcto. Comencemos con este recorrido por la discografía. Fíjate, yo en Whitesnake hay algo que me llama mucho la atención, parece un desfiladero de músicos impresionante. Yo creo que esa va a ser nuestra tarea para el final de la charla. ¿Cuál sería tu banda, tu line-up perfecto de Whitesnake? Sí. Yo me inclino entre Vandenberg y Sykes. Yo sí me inclino por John Sykes, pero bueno, es cuestiones personales. Vámonos, Alejandro, vámonos al Trouble de 1978, ¿sí? Bueno, yo me quedo con la época de Mickey Moore, porque a mí me encanta, ¿ves? Toda esa etapa de Whitesnake. Pero bueno, antes de hablar de tenemos que hablar del EP que se llama Snakebite, que de ahí sale lo más remoto que se puede encontrar como Whitesnake, como banda, como bien dijeron. David Coverdale surge de las Purple por razones del destino. Él es producto, llega a Deep Purple producto de las primeras discusiones, los primeros rompimientos que hubo entre Richie Blackmore y Ian Gillan en Deep Purple. Y bueno, a través de un mensaje, de un anuncio, de una revista que se llama Melody Maker, solicitando un nuevo vocalista para la banda, el señor Coverdale, que ya había tocado con ellos anteriormente en otra banda que se llamaba The Government en 1969, pues ya había conocido a los miembros de Deep Purple. Manda su demo, le hacen una audición y se queda prácticamente con el trabajo cuando lo escuchan. Entonces de ahí, lo que bien dice Enrique, no salen los primeros trabajos de Deep Purple con el señor Coverdale, que no llega solo, sino que llega con el señor Glenn Hughes en el bajo y haciendo segundas voces. Y de ahí viene, yo creo que la enseñanza más importante del señor Coverdale. Aprende de los maestros de Deep Purple, sobre todo de lo que es el par de rítmicos o la sección rítmica de Deep Purple, que es yo creo que una de las mejores que ha existido en la historia del rock, que es el señor Ian Page y el señor Roger Glover. Aprende de ellos, aunque con Roger Glover no coincide en Deep Purple, sí coincide tiempo después, aprende el oficio y obviamente se enamora, como él mismo lo dice, de los teclados del señor John Lord. Aprende esa lección como yo creo que nadie la aprendió, ni siquiera el mismo Richie Blackmore con Rainbow, y empieza a hacer discos con Deep Purple, la famosa Mark II, Mark III y Mark IV, que sacan 3 discos, ¿sí? Y él no quería que se deshaciera Deep Purple, él era el proyecto de su vida, como alguna vez dijo. Entonces, cuando se deshace, porque la decisión la toman los 2 miembros originales restantes, que fueron Lord y Page, en cosa sucesión, empieza a sacar discos como solista, y su primer disco, donde coincide por primera vez con el señor Roger Glover en calidad de productor de su primer disco, y también trabaja el señor Glover
con el bajo, y ahí es donde conoce al señor Mickey Moody, que ya habían sido amigos los circuitos setenteros ingleses, y es el guitarrista que se une al proyecto, ¿sí? Junto con el señor Tim Hinckley en los teclados, otro inglés bastante pulido en ese sentido, y sacan ese disco que se llama White Snake, un White Snake separado, ¿no? Y sacan un segundo disco que se llama North Winds, donde ya aparece también el señor Alan Spencer en lugar de Roy Glover en el bajo. Y cosa curiosa, porque es algo que no se ve mucho de este disco, pero el señor Ronnie James Dio participa también con algunas voces adicionales junto con su esposa, ¿sí? Entonces ya se están armando las primeras conexiones importantes del señor David Coverdale, mucho de lo que sucedió en su carrera. Empieza ya la etapa en 1978, donde decide crear una banda formal, y para hacerlo utiliza el nombre de Whitesnake, ya todo junto, ¿sí? En honor a su primer disco de solista, y al cual se une de manera natural el señor Mickey Moody. Yo creo que esa asociación que hizo con Moody, mejores en la guitarra, y mira que guitarristas de Whitesnake han pasado grandes maestros de ahí, pero esta etapa principal está caracterizada por un blues rock muy atípico a lo más comercial de Whitesnake. Este Whitesnake es el más puro en el sentido de lo que buscaba el señor Coverdale, que era un enamorado, o es un enamorado del blues, ¿sí? Y en su primer disco, que ya es Trouble, es donde encontramos ya los primeros pincelazos, las primeras pinceladas de lo que el señor Whitesnake, el señor David Coverdale, quiere hacer con su banda. Es un sonido muy ablusado, y algo que se ha dicho en las bandas de metal, sobre todo en las bandas de hard rock y metal, que tienen tres influencias muy, muy marcadas unas y otras, que es Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin. Yo creo que Whitesnake, obviamente su influencia más natural es Deep Purple, pero, ¿sí? Y eso lo vamos a ver a lo largo de la discografía de Whitesnake, una de su otra y segunda influencia más importante, y de hecho muchos sonidos se parecen muchísimo a Led Zeppelin. Digo, no es casualidad que haya trabajado el señor Coverdale con Jimmy Page, un proyecto que es muy bueno. El cover del Page. El cover del Page buenísimo, ¿sí? Y ahí vienen, yo creo que las grandes influencias de Whitesnake y el señor Coverdale. Deep Purple, Led Zeppelin, y por ahí se desprende todo lo que sigue después. Entonces, ahí empieza la primera etapa, y yo divido la etapa la carrera de Whitesnake en dos etapas muy marcadas, ¿eh? La primera es todo lo que hizo con Martin Birch. La segunda es lo que hicieron fue de lo que hizo el señor Martin Birch. Que hablar ahorita de ¿cómo se llama? Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, pues, aunque no lo crean, viene con algún toque de enseñanza para el señor David Coverdale, porque el señor Martin Birch empieza su carrera con precisamente Fleetwood Mac, sigue su carrera de productor. Los de Deep Purple, de hecho, los mismos de Deep Purple en su etapa setentera dicen que él fue el catalizador que hizo posible que el sonido de Deep Purple levantara en esos años, ¿sí? Y el señor Martin Birch trabaja también con todo lo que se desprende importante de con Whitesnake. Entonces, yo sí tengo muy definida esa etapa, porque la etapa de Martin Birch es muy en ese sentido, ¿sí? Y hace unos discos extraordinarios en los 70s y principios de los 80s, y vamos a hablar de ellos allá. Pero el señor Martin Birch, para mí, es el que define el sonido de Whitesnake en los primeros años. Está perfecto. Diego. Pues bueno, ya lo que se tenía que decir se dijo. La parte, creo que la canción Trouble es un clásico de Whitesnake, de repente la tocan. Y bien, sí, yo creo que Whitesnake fue un grupo que vino a cubrir un vacío que dejó la primera vez que se deshizo, bueno, que se puso en pausa Deep Purple, ¿no? Cada quien empezó a hacer sus proyectos, etcétera, y Whitesnake empezó es más, llegó hasta tener 3 miembros de Deep Purple en un punto en la historia. Pues sin duda quiere decir que
sin duda quiere decir que estaban cubriendo ese hueco que había dejado esa banda tan importante. Pero caso curioso, nomás no la aprendían en Estados Unidos, les costó muchísimo, muchísimo trabajo. Es más, en la época de Martin Beach, que hicieron gran música, no la aprendieron en Estados Unidos hasta que firmaron con Geffen Records y le dieron el comercialazo, pero no, es buen disco y el EP también me gusta dentro y en el contexto de la música de la época, ¿no? Perfecto, muy bien, Enrique. Bueno, regresando también un poquito al EP, al de Snake Bite, hay una cuestión curiosa aquí. Es importante porque precisamente aquí está uno de los temas que es la de Ain't No Love in the Heart of the City, que es de los pocos temas muy viejos de Whitesnake que todavía encontramos en varios discos en vivo, por ahí en varias etapas de la carrera de la banda, ¿no? Normalmente nos olvidamos de los CPs, pero esta banda curiosamente ya bajo el nombre oficial Whitesnake empieza su carrera con un EP, ¿no? Ya luego el Trouble, ya con su sonido más consolidado, pues ya nos muestra un Whitesnake más confiado, una banda más puesta, aún sin lograr un sonido tan sólido. Pues creo que se trata de un muy buen disco, con un sonido muy bluesero, entre blues y soul, con cierta influencia, sí, obviamente de Purple, de Zeppelin, de esas bandas, pero también de otras que no son precisamente hard rock ni heavy metal, como Thin Lizzy, como estas bandas que tenían también un sonido así, un rock and roll con elementos de soul, de blues, de jazz, como mucho groove, como mucho énfasis en la cuestión rítmica y con un muy buen trabajo de voces. Esto siempre se ha distinguido en las bandas de Coverdale, desde Deep Purple y en todas las etapas de Whitesnake, un excelente trabajo de voces, de doblaje de voces. Y fíjate que esa canción de que mencionas Ain't No Love Heart in the City es de una banda que se llama Bobby Blue Bland. Ah, sí, es un cover. Es un cover y la han tocado más de 500 veces. La última vez que la tocaron fue este año en Singapur. Sí. Imagínate, el 5 de marzo de 2020. Entonces, ¿cuántos años no tiene esa canción? Más de 40 años, 42, 43 años casi. Imagínate. Sí. Buen punto, sí. Bandota. Vámonos a 1979. Alejandro, el Love Hunter. Este Love Hunter, una de las portadas más interesantes que tiene Whitesnake, porque en general sus portadas son muy sencillas. Un disco muy disfrutable. Vuelvo a insistir en esto de que la etapa con Martin Birch es una etapa muy bien producida. Explotan muy bien el sonido, y cabe mencionar que dentro de los músicos que ya acompañan de manera constante al señor Coverdale en su banda están el señor Mickey Moody, el señor Bernie Martin como una segunda guitarra, y esta etapa es una etapa netamente inglesa. Aquí no hay ninguna influencia americana de ningún lado. También tenemos al señor Neil Murray en el bajo, que es escocés. Y tenemos nada más y nada menos que al señor John Lord en el teclado. Entonces, estamos hablando de un nivel de banda bastante atractivo. No sé si en este ya también se incorpora el señor Ian Page de Deep Purple, pero le llamaron la etapa, todavía no, ¿verdad? Es hasta el siguiente. Bueno, es cuando empezaron a llamar el resquicio de Deep Purple a Whitesnake. Bueno, también Rainbow sirvió de morada para algunos ex miembros de Purple. Este disco es un disco poco recordado porque realmente no tuvo un éxito comercial, tampoco lo tuvo el anterior, pero empezaba ya a dar un gran ejemplo de lo que puede llegar a ser el Snake. Y voy a insistir, cada blues rock a un rock más ablusado, vamos a llamarlo, y lejos de lo que ya fue, lo que bien dice Diego, su etapa con Geffen Records, porque es totalmente otro monstruo, otros músicos, otras influencias. Aquí estamos hablando del Whitesnake inglés, que todavía era muy conocido en su patria, que llega a cierto renombre
la de Europa, pero dice Diego, en Estados Unidos todavía no lograba ni siquiera despuntar, a pesar de que este tipo de propuestas eran algo populares en Estados Unidos. Buen disco en general. Pues sí, Diego. Fíjate que algo curioso es que se fueron a meter al Clearwater Castle, que era el estudio de los Rolling Stones, y fíjate que back in the day, dirían, pues las disqueras si algo tenían es que podían pagar esos carísimos procesos de grabar un disco, ¿no? De meter y pagar todos los viáticos. Ahorita muy pocas bandas lo hacen. Me llama la atención, por ejemplo, ahorita las Nervosas, el grupo de thrash ex brasileño, ahorita ya se juntaron Internacional. en España y en una casita, ¿no? Pero aquí, bueno, vimos recientemente la película de Rapsodia Bohemia, como Queen también se fue cuando se escribió se grabó ese disco, se fueron a reclutar, pero la verdad, saben que es una fórmula ganadora meter a los músicos exclusivamente en un lugar para componer, ¿no? Yo creo que muy pocos músicos pueden darse ese lujo y Whitesnake se lo pudo dar. Cosa curiosa, este disco también está bueno, sobre todo hay una canción que canta Bernie Marsden, el guitarrista, que es la de Outlaw, muy buena canción, entonces buenísima. es un dato curioso. Y también otra cosa que yo creo que esta banda de Whitesnake estaba llamada para que Coverdale y Mickey Moody fueran el Lennon McCartney, el Harris, el Murray, el Mick Jagger, Keith Richards. Era una mancuerna perfecta y por cuestiones económicas se separan. Pero bueno, aquí pues empieza a consolidarse y a tomar forma esa banda que, aunque no prendió en Estados Unidos, empieza a aprender en Japón de una manera interesante. Listo, Enrique. Sí, este disco está muy, muy bueno, ya muy, muy consolidado. Es de los discos clásicos de esa etapa de Whitesnake. No sé si pudiera decir que es el mejor de esa época, tal vez no lo sea, pero creo que a mí sí es de los que me gustan más. Me gusta bastante este disco. Tiene un sonido, ¿cómo llamarlo? Es como una mezcla perfecta entre hard rock y blues. Le llaman, es como un blues pesado, es como un hard rock blueseado, no sé, uno con elementos del otro a partes iguales. Tiene cosas muy, muy interesantes desde que empieza el disco con Long Way From Home. Esta que lleva título de blues, Walking in the Shadow of the Blues. Sí se nota mucho que Coverdale está ya lo habían dicho, muy, muy clavado en el blues, muy enamorado del blues, ¿no? Es bien curioso cómo siempre pensamos en Whitesnake como una banda de hard rock que puede considerarse también de heavy metal y de glam metal, y cómo aquí parecía tan lejana, pero tan lejana a esto, en una banda más centrada pues sí, en este asunto del groove, en el estilo del blues, de composición, de cuidar las rimas de la canción, algo que hacen mucho otras bandas que también están muy centradas en el blues, como Aerosmith, como AC/DC, ¿no? Que como que mantienen muy, muy fiel esa tradición bluesera. Un muy, muy buen disco. Esta rola que menciona Diego, muy buena, esta que canta Bernie, el guitarrista, creo que tal vez debieron haberle dado chance de que cantara un poco más, tal vez se pudo haber explotado más ahí sus cualidades, pero bueno, no fue así. Y sí, ahora que veamos más adelante, nos vamos a dar cuenta cómo se empezaron a acentuar mucho los conflictos con Coverdale, y en muchos de esos casos eran por dinero, porque en realidad David Coverdale, como dueño de la banda, nunca hizo repartición nada cercano a la equitativo de las ganancias de la banda. Siempre fue dueño de la banda y siempre fue algo caimán. Sí. Válgase la expresión, siempre fue pero algo. al que le pagó bien fue John Lord, ¿no? Ah, Él se sí, quedó. sí, pero John Lord se callaba porque sabía que él sí era el bien pagado, era como el elemento de lujo, pero los demás pareciera que eran como un poquito más piezas intercambiables, a pesar de que Mickey era su mancuerna en composición, pero John Lord era como el músico de lujo, ¿no? Ok.
Sí, oye, no creen que, digo, es un punto de vista, por ahí lo escuché y lo pongo sobre la mesa, que la salida de Coverdale, de Deep Purple, haya sido porque él se quería ir o quería seguir el camino del blues, un blues totalmente nato, totalmente puro, y bueno, se sale, quiere formar Whitesnake, y a final de cuentas con este disco como que pues se engancha en el movimiento de la época y tiene que ceder por ahí, ¿no? No sé, pero bueno, vámonos Alejandro al siguiente, vamos Pero al siguiente yo año. creo que para responderte eso, yo creo que Coverdale más que blues o rock o hard rock, lo que quería él era sobresalir él. Y Sí. ha dado que por eso el 80 reestructura la banda a placer en más de una ocasión. O sea, si Y se le vemos hizo costumbre correr casi a toda la banda, luego a la mitad de la grabación, o sí le luego gana muy los que salían en las fotos no eran los que grababan los discos. exacto. Eso sí me Ya queda ni muy gustaba. claro, ¿no? Me queda clarísimo y se nota bien en el desfiladero de tantos músicos de entrada por salida, de que sí, que no. Y como dice Enrique, pues el que está en la foto no es del disco y el que está en el disco no es de la foto y este ya no está, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente año. Ya llega, aquí está, ¿dónde está la pantalla? Ahí está, Ready and Waiting. Alejandro. Bueno, acá ya se consolida esa banda y también de los que nunca se quejaron de pago fue Ian Page en Whitesnake, que dicen que también le pagaba bien a sus ex compañeros de Deep Purple, porque obviamente ellos influyeron para crear la banda de Deep Purple y de ahí despegó el señor Coverdale. Aquí ya etapa la más estable porque realmente consideraron esa base con los Deep Purple, que es John Lord y Ian Page, y quedaron en estos discos también el señor Moody, el señor Martin, el señor Murray. Entonces ya estaba consolidada esa banda que les alcanzó a este que llega al número 6 y es muy citado, muy bien criticado. ¿Sí? Y por ahí se decía, había una especulación muy grande de que cuando Black Sabbath estaba buscando nuevo vocalista, por ahí se barajó el nombre del señor Coverdale, cosa que una vez desmintió, pero dijo que no había sido en esa época, que había sido cuando Ronnie James Dio se había salido de Black Sabbath. Entonces realmente sí hubo un movimiento importante con Coverdale para unirse a Black Sabbath y que no se dio por lo que fuera, tal vez porque veía que ya Whitesnake estaba consolidando un sonido y porque su sonido, y lo vuelvo a decir, ¿no? De las tres grandes influencias que tiene el metal, la que menos notoria es White Sabbath. Entonces, también se ha demostrado, por ejemplo, la decisión de Ian Gillan de grabar con Black Sabbath era de que no era su estilo, simplemente esos músicos de Black Sabbath, de Deep Purple, no se hubieran hallado en un ambiente como Black Sabbath. Entonces, por ahí se embarajó esto. Entonces, regresando a este disco, un disco muy bueno, yo creo que de los mejores que hay en esta etapa, empieza su gran éxito, y vuelvo a decir, gran éxito europeo, porque ese éxito europeo no trascendió al otro lado del Atlántico porque no eran ni siquiera bien vendidos esos discos en Estados Unidos, pero hay un mercado que abrieron con todo y es el mercado japonés. Allá en Japón, Whitesnake es prácticamente un ídolo, son muy cotizados allá. Y ellos, más que Deep Purple, inclusive más que Deep Purple, es cierto. De hecho, a pesar de que Deep Purple tiene su Made in Japan, Es del mejor disco en vivo de casi de todos los tiempos, según muchos, ¿no? Coincido, mucho escaso, y se llama Whitesnake, es mucho más celebrado. Entonces, este disco es muy, muy recomendable y yo una trilogía una trilogía de 3 discos, son 3 discos que para mí son la joya de la corona de esa etapa bluesera producida por Martin Birch. Sí, muchos blues. Diego. Pues bien, igual, alineación de lujo, buenas canciones, banda consolidándose en todo el mundo. Yo creo que algo que a lo mejor no vamos a detenernos mucho en este programa es a los discos en vivo, porque tienen uno doble
que es un discazo que vale mucho la pena, que inclusive sacaron sencillos se vendió bastante bien. De este disco de Ready and Willing, pues les cantamos esa canción que tanto me gusta, que se llama Full for Your Loving, ¿no? Que es de cover de Mickey Moody y Bernie Marsden, que después hubo un refrito magníficamente hecho por Vanderberg y Vivian Campbell y esa alineación del 87, pero pues cortes como Blind Man, como Love Man, creo que es muy buen disco y además las baladas de Coverdale siempre son algo especial, ¿eh? O sea, si algo tiene talento David Coverdale es para hacer buenas baladas que trascienden por muchos años y este disco pues tiene algo de eso. Entonces, es un buen disco sin ser de mis favoritos, pero más bien un disco que posicionaba a la banca, a la banca, ya me siento del Barzón, que posicionaba a la banda, y ya tenemos a Ian Pace en las baterías, ¿no? A Neil Murray en el bajo, sigue John Lord, sigue Birdie, sigue Mickey, entonces la alineación está bastante sólida. Eso es correcto. Enrique. Pues sí, también es un muy, muy, muy buen disco. ¿Qué podemos decir que no hayan dicho ya? Pues un disco tal vez de los que más suenan a Deep Purple. Sí, yo lo encuentro así muy en la etapa de Purple desde el Who Do We Think We Are, un poco del Born, un poco del Stormbringer y tal vez un poco de este último donde ya no estaba Blackmore sino Tommy Bolin, que es el Come Taste the Band. Mucha influencia de esa parte de los últimos 4 discos de Purple antes de que Purple tronara por primera vez. O sea, estos músicos estaban aquí porque Purple tronó totalmente y parecía que era una banda que había llegado a su fin para siempre, ¿no? Después nos vamos a dar cuenta que en realidad Jon Lord se va de Whitesnake porque va a regresar a Deep Purple, porque Deep Purple va a tener un reencuentro, ¿no? Que se da con Perfect Strangers. Pero mientras tanto, creo que Jon Lord aquí la pasó muy bien, aportó mucho al sonido y al crecimiento de la banda. Creo que son 5 o 6 discos los que graba, por lo menos 5 discos los que graba Jon Lord aquí, y sí, es muy, muy buena esta versión de Full for Your Loving. Para mucha gente sigue siendo la mejor versión. Tal vez para los que conocimos a Whitesnake ya en su etapa más hard rock de la segunda mitad de los 80s, estamos siempre mucho más habituados a ese sonido más contemporáneo, ¿no? Más contemporáneo que tuvieron a partir del 87, con Geffen, precisamente. La canción de la venganza, Core y Metal, hay quienes les gusta más la nuestra que la original, ¿no? Bueno, pues porque suena contemporánea, ¿no? Sí. Pero siempre habrá quienes, sí, claro. quienes defiendan más ese sonido original. Bueno, déjame les comento, ya con el siguiente disco, ya estaba yo en la secundaria, 1981, entonces ya sabes que yo desde la secundaria preparatoria hasta la universidad siempre me llevaba con los discos, llevaba y traía 2 o 3 LPs todos los días. Y alguien llevó en aquel 1981 un disco de una banda que se llama Whitesnake, ahí con ese disco los conocí. Y me llamó mucho la portada, y bueno, ¿qué es? Y en ipso facto, con la de Come and Get It, me atrapó esta banda. Y obviamente también con la otra de esa medio baladita, ¿no? De Don't Break My Heart Again. Curiosamente, ¿no? No rompas mi corazón otra vez. Y con ese disco, bueno, lo conseguí en cassettes, y no lo pude conseguir en LP, y ahí me di a la tarea de investigar qué había hecho Whitesnake antes. No tardé, yo creo que como 5 o 6 años en conseguir esos primeros 3 discos al inicio. Me tardé muchísimo en conseguirlos, no es como ahorita, pero ahí entonces me perdí, y entonces se me hicieron 2 bandas diferentes, lo que comentaba Alejandro al principio. Esa primera trilogía es muy, muy diferente, según a mi punto de vista, a partir de Come and Get It, como que ya es un poco más pop, ya es como un encuentro hacia lo que viene, ¿no? A los siguientes, al Sinners, y bueno, para el 87, pues, ¿qué te puedo decir con el homónimo, el Whitesnake? Alejandro. Fíjate que yo ahí difiero, Carlos. Yo creo que este disco marca su época o su cenit en cuanto al sonido bluesero de Whitesnake.
un disco que fue muy popular en la Gran Bretaña, llega al número 2 en su país, también muy bien criticado, y yo creo que es la consolidación de esa banda de Coverdale con sus ex compañeros de Deep Purple. Es un discazo en toda la extensión de la palabra. Si algo tiene David Coverdale, como lo dijeron, es una proclividad a hacer buena música. Rara vez te equivocas en un disco de Whitesnake porque sabe el oficio y sabe reunirse de las personas adecuadas. No es casualidad que Martin Birch haya estado con ellos tanto tiempo, porque sabía del potencial que tenía con esta banda. Martin Birch una vez declaró en una entrevista que, por cierto, Martin Birch muere este año, murió en agosto, en septiembre de este año. Sí, y una de sus memorias muy interesantes, por cierto, por los grupos con los que pasó, dijo que más que con Deep Purple, que con Rainbow, el oficio de la guitarra doble lo aprende de Whitesnake. ¿Y quién estaba en esa época con Whitesnake? Pues estaba el señor Moody y el señor Martin. Entonces, si algo le debe de genialidad Iron Maiden a la doble guitarra, es el oficio que les enseñó o les pulió el señor Martin Birch en su paso por Whitesnake. Obviamente son otras posturas, otros conceptos, pero la idea es la misma: tener una doble guitarra que se comunique de manera perfecta una con otra, apoyada de una sección rítmica sólida, y Whitesnake en esta etapa lo logra. Simplemente la sección rítmica no tenías ni que preocuparte, ya tenías a dos maestros consolidadísimos ahí y simplemente las guitarras las estabas dejando fluir. Yo creo que es el trabajo así, más fluido que tiene Whitesnake de la etapa con Martin Birch en este Come and Get It. Y repito, llega un número 2 en la Gran Bretaña, Japón es un suceso, en Estados Unidos, entonces estamos hablando de toda su etapa inglesa, una etapa poco conocida inclusive en México, pero que es una etapa que es muy, muy disfrutable y que no se parece nada a la etapa comercial que tuvo a partir de 1987. Sí, es correcto. Diego. Sí, igual, aquí, dato curioso, que hay una canción que escriben Coverdale, Moody, Bernie, Neil, John y Ian Pace, que se llama Wine, Woman and Song. Entonces, creo que es la única canción de Whitesnake, o de las pocas, en la que participan todos los miembros en la composición. Sí, como bien dicen, es un buen disco, muy blusero, y la canción que más alcanzó popularidad fue la de Don't Break My Heart Again. Llegó al top 20 en Inglaterra, y luego la de Will I Lie to You, que llegó al top 40 también en la Gran Bretaña. También en Europa tuvo buena aceptación el disco. Es un buen disco, me gusta. Son unos musicazos realmente que se percibe el talento, ¿no? Y de que ya venían como que embalados, como pueden ver las diferencias, es de un año, ¿no? En lo que sale un disco y el otro. Y saca un buen disco y vete de gira, saca un disco y vete de gira. Y así lo venían haciendo de manera progresiva, y la verdad que iban en un rumbo ascendente. Así es cierto. Enrique. Sí, era una etapa muy prolífica para las bandas. Casi todas las bandas importantes estaban sacando un disco por año, y lo hizo Van Halen, y lo hizo Scorpions, y lo hizo Maiden cuando empezó, y ahorita Whitesnake. Era 79, 80, 81, 82, eran discos seguiditos, y sí, fueran como una época de cambios muy rápidos en la música. En general el rock es muy diferente en el 78 a como fue en el 82, en un lapso de 3 o 4 años, ¿no? Sí, muy buen disco con muy buena alineación y una gran producción. No me recuerdo si este es el último, no, todavía hay uno más donde toca Ian Pace, ahorita lo vamos a ver. Ian Pace se va de la banda antes que John Lord. Pero sí, todavía es un disco con ese sabor blusero, pero tal vez esa parte que dices que te suena, tal vez, Carlos, más pop, es porque sí se nota ya mucho ese trabajo de producción que hace que los temas sean tal vez menos crudos, más pegajosos, como más refinados. El trabajo de las guitarras es muy bueno, los solos duran lo que tienen que durar. Es un disco ya más pensado en hacerse
comercial, y pues sí, fue un hitazo en Europa y en Japón. En Estados Unidos creo que llegó al número 150. Seguía todavía sin pegar a Estados Unidos, pero Sí. pues ya era una banda bastante importante que tenía un sonido ya muy consolidado, incluso si lo comparas con bandas que estaban despegando en esa época. Hablábamos hace 8 días de Accept, o incluso con los propios Iron Maiden. Whitesnake suena muy, muy trabajado, esa parte de producción, esa parte de las voces, una segunda, una tercera voz, y otro aspecto también muy importante, el trabajo de Neil Murray. Casi nunca hablamos de los bajistas, tristemente, pues es como su destino, pero Murray está tremendo, ¿eh? O sea, Murray suena muy bien, le da una base increíble a los guitarristas y al propio Coverdale. Curiosamente, Neil Murray sí fue a tocar con Black Sabbath, hace 3 discos con Black Sabbath ya a partir del 90, y sí, pues lo que decía Alejandro, ¿no? Parece que es el nexo menos fuerte con los 3 grandes pilares del hard rock y metal británico. Lo tiene Whitesnake precisamente con Black Sabbath, pero Neil Murray, que es el músico que le daba como que ese groove, como que ese caldito al sonido de Whitesnake, es precisamente el que termina tocando años después con Sabbath, ¿no? Sí, es correcto. 82, Alejandro, el Saints and Sinners. Ahí está. Aquí ya viene esa transición, ahora sí que tú dices, Carlos, hay un sonido más comercial, vamos a llamarlo, ni siquiera es comercial, es un poquito más amigable para la gente. Aquí lo que llama la atención, y no sé si lo han notado, es el logotipo que utilizaban para presentar a su banda, que era esta de Whitesnake, que tenía la serpiente en forma de W y ya se formaban las letras de Whitesnake. Logotipo que dejaron de utilizar una vez que se volvieron comerciales. Entonces, otra cosa que caracteriza esta etapa es precisamente el uso de este logotipo. Entonces, cuando vean este logotipo, cuando vean este logotipo, es un Whitesnake más ligado al blues, más ligado a un hard rock bluesero, como lo dijo Enrique, que a su etapa más comercial ligada al metal, al glam metal, a ese tipo de sonidos más populares y más comercializados. Este de Saints and Sinners es un muy buen disco. Desgraciadamente es el último que tenemos con esta alineación. Sí, aquí se va a Pace todavía, ¿no? El último con Pace. Es el último con Pace. Y hubo algo que me gustó mucho, Enrique, que dijiste en el programa de Fleetwood Mac, que dicen que una buena banda es como un equipo de fútbol, se construye desde la defensa, y la defensa en este caso es la sección rítmica, ¿no? Sí. Entonces, cuando se te va alguno de estos miembros, es difícil sustituirlo una vez que logras hacer esa amalgama. Este es el último disco con esta alineación, y es un disco que, es lo que digo, cierra esta trilogía de lo mejor que hicieron con esa banda que duró 4 años con la misma alineación, con el mismo productor, con una misma idea y con un muy buen trabajo de guitarras dobles, que a final de cuentas fue lo que caracterizó muchísimo esa época. Sí, y lo podemos ver así como el cierre de la etapa del señor Page con Whitesnake. Y bueno, el aporte que hicieron cada uno desde su trinchera es buenísimo. Y no sé, aquí hablo de uno de los discos clásicos de Whitesnake, y que no sea el mejor de la etapa. Todavía tengo que esperar a uno más para hablar de ese disco clásico, de este disco que más me gusta de esa etapa. Pero muy buen disco. Es correcto, Diego. No, bueno, ¿qué te puedo decir? Este disco tiene 2 de las canciones las más importantes en toda la discografía de Whitesnake. Here I Go Again, que es su trademark, y por supuesto Crying in the Rain. 2 rolones que, bueno, a mí la verdad en épocas depresivas pongo Here I Go Again y como que es un boost, ¿no? De motivación, de ánimo. La uso mucho para correr. Y Crying in the Rain, bueno, esas atmósferas, el taca, 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 o sea, es música de culto, ¿no? Realmente que
estos yo creo que son dos rock anthems, o sea, himnos que quedan marcados en el rock. Y aunque aquí no tuvieron la difusión, la popularidad que les dio Coverdale en el 87, sin duda aquí se escribieron, aquí estaba la fórmula Coverdale y bueno, y Youngblood y estas canciones son muy potentes, o sea, muy bien hechas, muy prendidas, muy bien, el trabajo de la producción es impecable, o sea, la banda venía con todo. La verdad creo que si no hubieran entrado en esa crisis, esta banda con esta alineación, yo creo que hubiera llegado a los éxitos que alcanzó Iron Maiden y siendo ya una banda con ventas a nivel industrial y tendrían su avión y todo eso, porque la verdad que lo estaban haciendo muy bien. Sí, muy bien, Enrique. A mí me gusta mucho ese disco también, sí, o sea, efectivamente esos dos temas le gustaron tanto a Coverdale que años después dijo, pues estas son canciones, tuvo mucha visión, son canciones buenísimas, pues a lo mejor nos fue muy bien en Europa, pero en Estados Unidos tienen que ser hitazos también, y lo logró, hizo muy bien en volverlas a grabar y en darles un sonido más contemporáneo, ¿no? Más para lo que quería el público estadounidense. Con respecto a este disco, que sí, efectivamente es el último donde está Ian Pace, entonces cambia el sonido, va a llegar otro super baterista, por supuesto, ¿no? Pero bueno, termina tal vez esta etapa del sonido más old school de Whitesnake. Tienen temas en donde reiteran mucho ese sonido como de no solo de blues, sino como de boogie blues, como de blues bailable, como de blues así muy rítmico, ¿no? Muy rítmico, ¿no? Que son Rough and Ready y Bloody Luxury, que son temas que tienen mucha candela, que son como, ahora les decimos bailables, ¿no? Son canciones muy energéticas. Pues sí, oye, es un discazo. Ya nos acercamos al 87. Y en el siguiente 1984, viene, pues obviamente, Mr. Cozy Powell. Alejandro. Un disco que se me hace muy redondo, o sea, es el que cierra la etapa de Whitesnake en su primera etapa, o la primera etapa con Martin Birch. Aquí hay dos cambios, se va Ian Page y se va el señor Bernie Marsden. Entonces llegan dos músicos, que bueno, qué músicos, ¿no? En la batería llega el señor Cozy Powell y en la guitarra llega el señor John Sykes, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. La primera es que Cozy Powell le da un sonido más duro, ¿sí? Y el señor John Sykes hace muy buena mancuerna con Mick Moody para cerrar esta etapa. Aunque creo que el disco no lo graba ¿no? Moody, y que está acreditado a Vandenberg, creo, ¿no? Sí. O sea, creo que hay una transición. Pero es el Fíjate 87. En este disco es Moody y Bernie. No, Bernie se fue. Del 80. Pero fue cuando empezó el desbarajuste de que hacían la gira los que no grababan. La gira la hizo Sykes, pero todavía no estaba en la grabación. Vandenberg dijo una vez en una entrevista que él sí participó en este disco, pero dice que no participó en todas las canciones. Y hubo ya las primeras discusiones. El estilo que Mickey Moody estaba ahí. Y bueno, es un disco que es sorprendente en muchas etapas, porque aunque no es un disco muy parejo, que tiene altibajos, se me hace un disco redondo en cuanto a lo que nos está proponiendo. Y hay dos situaciones aquí, porque y está la versión americana que cambian inclusive los músicos que la graban. Entonces, por ahí viene la parte de quién grabó qué. Bueno, depende de qué versión estés escuchando, ¿no? La versión inglesa dicen que Sykes y Moody sí participan. Dicen que en la versión inglesa se regrabaron, o se trabajaron ciertos temas con Vandenberg, con el mismo Sykes, y que Moody solamente se utilizó lo que ya estaba grabado. Entonces, viene esa
un disco del cual existen 2 versiones, y la versión de Estados Unidos llega al número, me parece que el número 4, número 5, 7 en Estados Unidos, pero vende 2 millones de mercado, viendo millones, ya cifras de millones de copias en Estados Unidos. Sí, disco raro, como raro es los cambios de alineación que hubo en esas épocas, pero que cierra la etapa con Martin Birch. Martin Birch se despide con bombo y platillo de Whitesnake con este disco y se va a trabajar exclusivamente con Iron Maiden, aunque nunca descuide sus consentidos, como él siempre lo afirmó. Todo lo que fue Deep Purple y lo que surgió de Deep Purple, siempre cuando me llamaban estuve ahí para ellos porque ellos me ayudaron muchísimo en mis primeras etapas cuando empezaba a hacer mis primeras producciones. Entonces, señor Martin Birch nos regala esa etapa con Whitesnake magnífica y lo cierra con este disco. Inclusive es la última vez que se utiliza este logo, ¿sí? Y esta portada es una de las que más me gusta por el contraluz que manejan en la portada. Y bueno, de temas que se manejaron ahí, hay uno que me gusta mucho. Obviamente el de Slide It In, que es el tema bandera del disco y que la bandera es muy buena, pero se llama otra que se llama Love Ain't No Stranger, que es buenísima, y una que se llama Slow and Easy, que son las primeras 3 canciones de ese disco, son buenísimas. Y lo que dijo Diego, la vez romántica del señor Coverdale es buenísimo. He sufrido mucho de amor como para que esté grabando este tipo de temas, o se ha de haber enamorado muy intensamente, porque oyes las letras, oyes los ritmos y todo, y bueno, las canta con un sentimiento, y aparte que tiene muy buena voz, o sea, esa voz como rasposita que tiene, se amolda muy bien esas baladas románticas. Entonces, un disco que a mí me gusta mucho, yo lo disfruto mucho en particular, me gusta mucho escucharlo. Te llega al corazón esa voz, y más con esas rolas. Bueno, las baladas del disco anterior y con estas, ¿no? Diego. Pues sí, nada más para aclarar, la versión americana tiene a John Sykes en la guitarra y a Neil Murray en el bajo. La versión americana, la versión inglesa tiene a Mickey Moody y tiene a Colin, y a Colin en el bajo. Es como Kiss, ¿no? Tú pues nada más ponías a Kiss y nunca te imaginabas que en el Dynasty realmente nunca toca Peter Criss más que una canción, que Ace Frehley estaba drogado y tampoco tocó, o sea, igual, o sea, aquí también va a pasar lo mismo, ¿no? Va a haber cosas que solo Martin Birch sabrá qué metió, qué no metió y qué usó y qué quitó, ¿no? Sin embargo, sí, a mí también me gusta, las 2 canciones que pegaron con tubo en Estados Unidos fue Loving a Stranger y Slow and Easy, pero también en Estados Unidos la de Guilty of Love y Give Me More the Time, que son muy buenas rolas, fueron muy exitosas, ¿no? Insisto, yo creo que aquí es el final de una era, van a empezar los problemas porque con todo y eso no dieron los resultados que se esperaban y vino una reestructura después, pero este trabuco de músicos pues ya dicen muchas cosas, ¿no? Y este señorón John Sykes, pues, ¿qué les digo? Es de mis guitarristas favoritos y de mis compositores favoritos, ¿no? Enrique. Así es el asunto con John Sykes. Yo respeto mucho a Steve Vai, obviamente a Vivian Campbell, a Vandenberg, pero mi guitarrista favorito en Whitesnake siempre va a ser también John Sykes. Lo que compuso y grabó para el 1987 es tremendo. Es una lástima que haya habido ese desencuentro que vamos a ver más adelante. Aquí pasa algo bien curioso. Ya estábamos viendo a esta figura del Coverdale caprichoso, ¿no? Él conoce a John Sykes cuando John Sykes tocaba todavía con Thin Lizzy. Thin Lizzy estaba ya en una de sus últimas etapas. Entonces estaban, pues no sé si estaban en backstage o en alguna situación donde convivían las 2 bandas, y Coverdale buscaba mucho a John Sykes, ¿no? O sea, le hacía mucho la plática, lo buscaba demasiado. Era muy insistente, ¿no? Entonces Mickey Moody se saca de onda porque cuenta una anécdota que llega a David Coverdale y le dice a Mickey: eso que hiciste de que de repente le das la espalda al público es muy antiprofesional, ¿eh?
O sea, como que le empezaba a decir cosas delante de John Sykes, como queriendo decir, ya no te quiero a ti en la banda, mira, lo quiero a él. Entonces, dice Mickey, pues era tan fácil decirlo así. Yo no tenía elementos porque John Sykes es un gran guitarrista, es muy bueno y tiene un gran look, pero ahí fue donde yo dije, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Pues sí, bueno, si no mal recuerdo, John Sykes todavía estuvo de gira bajo el nombre de con Thin Lizzy, si no me recuerdo, hace como 4 o 5 años, y salieron Es que de gira. sí volvió. Sí, De sí, hecho, volvió hay un Thin Lizzy todavía que trae precisamente él. Sykes. Y Sí. estaban de gira con Uriah Heep, ahí, pero bueno, a ver, el siguiente disco, aquí sí no me van a dejar mentir, ese es un super discazo, y es el año 1987, el álbum homónimo. Bueno, Alejandro. Bueno, ahí es donde ya viene el cambio hasta de logotipo, de disquera, de músicos, de casa productora, de productor, de todo. Entonces, qué difícil es para un grupo, y digo, cualquiera que haya seguido grupos de historias de grupos, es crear una banda de cero, ¿no? Generalmente lo que se hace es que se nombra a otra nueva banda o simplemente se da por terminado el proyecto, cosa que parecía que iba a pasar aquí. ¿Qué es lo que hace el señor Coverdale? Lo primero es rescatar al señor John Sykes en la guitarra, ¿sí? ¿Y qué más hace? Bueno, se trae al señor Rudy Sarzo, ¿sí? Que estuvo en Quiet Riot en el bajo, ¿sí? Que es un cubano, por cierto, que es un cubano bastante peculiar y muy simpático en sus entrevistas. En Quiet Riot también, ¿no? Sí, en Quiet Riot, y estuvo con Ozzy Osbourne un rato, pero bueno, en ese tiempo lo recluta también a Vivian Campbell, al baterista Einstein, que bueno, este batista es una bestia. Bueno, sí, Powell y Ian Page eran buenos músicos. El señor Coverdale tiene el tacto, el tino de extraerse al señor Ainsley Dunbar, que bueno, él tocó con John Mayall, con Jeff Beck, con David Bowie. O sea, es un Frank tipo Zappa. con Frank Zappa, inclusive, es un tipo de bagaje. Notó muchísimo este disco y que entendió muy bien el sonido que quería Coverdale. Y lo complementa con la guitarra del señor Vandenberg, ¿no? Entonces, ¿qué hace con eso? Primero, rescata 2 temas de discos anteriores, que es el Here I Go Again y el de, acabas de decir, de se me fue ahorita, Here I Go Crying in the Again, Rain. no, el otro. Bueno, el chiste es de que empiezan a grabar y lo que quieren es entrar a Estados Unidos por la puerta grande. ¿Cómo lo logran? Primero, haciendo ese cambio inclusive de logotipo, la casa disquera les hace una producción pulida. Se traen, si no estaba el señor Martin Birch, se traen a uno de sus ingenieros de sonido para que les busque el disco, que es el señor Keith Olsen. Keith Olsen ya había trabajado con ellos, los conocía, por lo menos conocía a David Coverdale, ¿sí? Y entiende de entrada que el que va a liderar el proyecto es Coverdale, entonces él se pone a su disposición y empiezan a hacer las primeras tomas, los primeros lienzos, los primeros demos de lo que iba a ser este disco. Y otra de las cosas es los videos que hacen de este disco. El señor Coverdale, aparte de tener muy buena voz y de tener buena presencia, era muy galán, era un galán de esos cotizados, y cambia el look de la mayoría de las bandas y los hace parecerse a un grupo más de glam metal americano para entrar con esos looks, ¿sí?, al mercado americano. Entonces se casa con una modelo de su segunda esposa, una muchacha que se llamaba Tawny Kitaen, muy No la guapa. mates, todavía se llama. Todavía se llama, ¿verdad? Sí. Una chava muy problemática, por cierto, que se llama Tawny Kitaen, muy guapa. Y 3 videos se desprenden de este disco, que son videos altamente eróticos, que ya los hace con su esposa y que tienen un éxito tremendo, ¿sí? De gran rotación, que hace que ese disco se esté escuchando una y otra vez con los temas pegajosos que ya habíamos escuchado anteriormente, pero que ahorita estaban regrabados para este tema. Entonces,
Este disco llega a venderse en cantidades de $8 millones, de 8 millones de discos en Estados Unidos, y posesionan Whitesnake como uno de los grandes vendedores de discos. Vamos a ponerlo en un contexto general. Iron Maiden jamás ha vendido 8 millones de copias de un disco, ¿sí? Whitesnake con este lo logra, ¿sí? Y son pocas las bandas que pueden decir que han vendido de un solo álbum más de 5, 6, 7 millones de copias. Whitesnake lo hace, y bueno, es un disco que se disfruta de principio a fin y que empieza la etapa hacia el... lo que siempre he dicho del señor Coverdale, tiene gran tino de asociarse con la gente correcta en el momento correcto, ¿sí? Y que le entienden por dónde se quiere ir, y gracias a eso pues puede hacer y ha hecho lo que ha hecho. Y bueno, este disco va a ser pues diferente, importante dentro de lo que es el hard. Muchas veces se confunde con glam metal, disco, pero yo creo que no tiene glam metal, al contrario, ¿sí? Si algo tuvo este disco es que respetó cierto estilo que tenía anteriormente, pero que lo actualizó al sonido ochentero sin prostituirse de manera irremediable ante un metal que realmente no tenía. Entonces, buen disco, y me gusta mucho escucharlo también. Es un disco, un disco muy, muy meloso, muy romántico, muy popero, ¿no? Diego. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? A mí es de mis discos favoritos, no solo de Whitesnake, sino de mi historia del metal, ¿no? Yo compré el sencillo en El Paso, Texas, me acuerdo, era un disco chiquito. Antes los singles eran, en Estados Unidos se vendía el single, era un cassette de 2 canciones, o un disco de 25 revoluciones muy pequeño que tiene una canción por lado, ¿no? Y recuerdo que la canción que compré fue Is This Love, y del otro lado tenía Bad Boys, que es una de mis canciones favoritas de Whitesnake. Bueno, pues 8 discos de platino, ¿no? Habla por sí solo en el éxito comercial monumental que tuvo. La verdad es que lo hemos hablado mucho, ¿no? Si hasta bandas como Accept, que pasaron por la época del glam y del hard rock y de los pelos esponjados, pues Whitesnake no podía ser la excepción, y menos con una disquera como Geffen Records, ¿no? Pero lo hizo mucho mejor. Sí, obviamente. Le salió natural, o sea. Le salió natural, y la música, la producción, los músicos y la esposa de Coverdale, lo cheesy de que pues le podía gustar a los jóvenes como a las señoras, pues fue un boom, ¿no? A mí me daba mucha risa la esposa de Coverdale, que muchos años después en esos programas de VH1 de Most Metal Moments o etcétera, ventilaba horrible al pobre Coverdale, ¿no? Le decía, no, pues eso que parece un pitote, perdón, un penezote, es una concha de americano, ¿no? Entonces fue de los primeros criticados de que se ponía una concha protectora de americano para que se le viera el bulto, ¿no? Pero decía, no crean, o sea, sí, pequeñito, ¿no? Y entonces cuando dices, no, qué bueno que, o sea, los riesgos que tomó Coverdale por andar con una modelo, top model, que pues después se vuelven medio locas, ¿no? Pero bueno, sí, un gran disco, y los músicos impecables, aunque sí está interesante la mezcla yo creo que no se le ha hecho justicia a John Sykes, porque la genialidad de ese disco no fue solo de Coverdale, fue de Sykes. Los riffs son de Sykes, ¿no? Los solos son de Sykes, o sea. Totalmente, alguien tiene que decirlo, sí, o sea, Sykes, este disco es tan de Sykes como de Coverdale. Exacto, y además, por eso Sykes toca Is This Love él solo. Es suya. Con tres tríos, con un power trío, y suena excelsa, sí. ¿No? La de Bad Boys también es de él, pero esa parte yo creo que no se le ha hecho justicia, o si se la ha hecho, no sé cómo haya sido el arreglo de las regalías, pero hay cada para la historia este disco, que sí, ya no se parece al Whitesnake de imagen, ni de sonido, ni de mezcla, pero no deja de ser una gran banda que marcó la época de los 80. Pues sí, es correcto. Enrique.
Fíjate que muchos fans de la etapa antigua, llamémoslo así, del Whitesnake de 1980, reniegan de este disco, pero es curioso cómo se centran en el asunto de la imagen. La imagen que le dieron a la banda y la imagen con la que la disquera lucró, pues sí tenía que ver con lo que sonaba en ese entonces en Estados Unidos, pero la música no tanto, ¿eh? O sea, la música en realidad, el disco es diverso, el disco es variado, trae un poco de todo, o sea, el disco abre con Still of the Night y realmente suena pesadón, o sea, sí suena un riff pesado, cover del que canta ahí muy al estilo Plant, que es lo que decía Alejandro, que ahí sí se le nota esa influencia de Zeppelin muchísimo, y tiene rolas así un poco más boogie, como la de Give Me Up Your Love, que es de las que sí meten en todos los conciertos. Tienen lamentablemente una de mis favoritas del disco, que es la de Children of the Night. Esa nunca la tocan en concierto, los he visto 4 veces y jamás la han tocado, y creo que en general la han tocado muy poco en vivo. Me encanta ese riff, esa composición de esa mancuerna. Ellos tengo entendido que se van a un lugar del sur de Francia a componer. Se va a Coverdale con Sykes en la etapa donde había mucha química y mucho amor de Coverdale hacia su muchacho, ¿no? Hacia su guitarrista. Vámonos a componer allá, y allá se genera la mayor parte de este disco, salvo las dos que son remakes, ¿no? Que son Crying in the Rain y la otra que es la Here I Go Again, ¿no? Que es la más conocida de la banda. Pero después se le acaba el amor. Resulta que cuando el disco ya está grabado y antes de que salgan de gira promocional, ya no vimos a Sykes tocar esas canciones. Ahí es donde entra Vandenberg, porque se enoja Coverdale. Dicen los que saben que se empezó a poner un poco celoso porque creía que Sykes estaba también queriendo ser muy protagonista con los medios y en el escenario, y bueno, ahí fue donde dio Coverdale un golpe en la mesa y dijo: momento, aquí el jefe y la figura soy yo. Entonces, pues no, te me vas. Es bien curioso porque pues él provocó la salida de Mickey, invitando a Sykes a la banda posteriormente, y después termina por despedirlo por un asunto de egos, por un asunto de celos de imagen, ¿no? Entonces la gira no la hace Sykes, la hace Vandenberg, y en la batería sucede algo parecido. Esta decisión no le gustó al resto de la banda, entonces la gira no la hace Ainsley Dunbar, la hace Tommy Aldrich, que es el que está hasta el día de hoy en Whitesnake, ¿no? Que es un baterista tremendo. Pero sí fue una de esas movidas extrañas de David Coverdale. Me acuerdo mucho de ese concierto del 2005, no sé si fue la primera vez que vino Whitesnake a México, sin contar Tijuana, me refiero a la primera vez que vino a la Ciudad de México. No, fíjate que no fueron a Tijuana. La primera vez que vinieron a México fue en 2005, pero 2005, Monterrey, abriéndole a Judas Priest. Judas Priest. No solo abriéndole a Judas Priest, o sea, lo digo yo, lo dice mucha gente. Yo era más fan de Judas Priest en ese año, y creo que Whitesnake le robó el show, o sea, sonó pero fue como con una banda muy fresca. Fue con The Reaper, ¿no? No, ya venía Halford. No fue la reunión de Halford. Sí, fue un Reaper vino en septiembre de 2005. Yo no fui porque fui a una boda y tuve que regalar mi boleto. ¿Cómo? Todos me dijeron que sí, que Red Beach, que todo estuvo impecable. No, sí, la verdad Whitesnake estuvo impresionante. México es el 1 de septiembre de 2005 del Auditorio Coca-Cola de Monterrey. Okay. Y 2 días después en el Palacio abriéndole a Judas. Sí, abriéndole e insisto, llevándose la noche. ¿Eh? A mí me impresionó mucho desde ahí Tommy Aldrich, es mi baterista en vivo favorito. Es una bestia, ¿eh? Es una bestia, y creo que tiene 72 años. No, tiene 70 o más, ¿eh? Sí, es una bestia. No vemos el dato, pero sí. 70 años. Fíjate, sí. Pero bueno, Alejandro, vámonos al siguiente, Sleep of the Tongue. Ya es... Un disco sorprendente, y nada más redondeando lo que decían en el disco anterior, también se va a Campbell con todos los músicos que no estuvieron de acuerdo. Se van Dunbar, Campbell y Sykes, ¿no? Entonces tiene que volver a reformar su banda. Otra banda, sí. Sí, otra banda, pero bueno, se trae a Tommy Aldrich, se trae consolida a Vandenberg como su guitarrista principal, ¿sí? Y se trae a bordo a otro guitarrista, que bueno, ahí no estamos hablando de cualquier guitarrista, estamos hablando del señor Steve Vai,
que, que aquí es uno de los discos más sorprendentes de Whitesnake, precisamente por la incorporación de Vai, o de Steve Vai. Tiene una canción que se llama Judgment Day, que bueno, es lo más parecido que yo le he escuchado a Led Zeppelin. Sí, todo el mundo dice eso, que es una clonación. Bueno, parece que estás escuchando a Zeppelin en sus mejores etapas, ¿no? Y bueno, aquí el señor Vai hace un trabajo de garra excelso. Es un disco sorprendente en el aspecto musical, en el aspecto de cómo reforma la banda Coverdale en tan poco tiempo, en cómo Kid Olsen vuelve a producir un disco sabiendo por dónde debería entrarle a un ego que estaba muy exacerbado en ese momento del señor Coverdale, pero desgraciadamente no les alcanza para más porque después de la gira deciden terminar el proyecto Whitesnake, porque el señor Coverdale decide que ya no quiere más tensión con sus compañeros, con su ambiente, etcétera, y empieza a tener serias discusiones de regalías, es decir, de este disco, lo cual es una porque según contó en su momento Steve Vai, a él le hubiera gustado seguir un tiempo más con el proyecto Whitesnake porque le gustaba, dice que lo disfrutaba mucho, pero pues no se da, simplemente se da esta anécdota que Steve Vai llega por este disco y bueno, por la gira, y terminado la gira, pum, le dan carpetazo al proyecto de Whitesnake, pero disco sorprendente en muchos aspectos. Sí, disfruto, yo por lo menos lo disfruto bastante, un disco muy, el más cepelinesco, cepeliano, no sé cuál sea el término, que tiene Whitesnake. En el riffs y en forma de cantar y en todo, ¿eh? Sí, totalmente. Diego. Fíjate que este disco lo produce también el señor Keith Olsen con Mike Link, y aquí el tema fue que Adrian Vandenberg se lastima los dedos haciendo ejercicios de stretch, se lastima los dedos, y entonces el disco en la totalidad lo graba Steve Vai y hace una obra maestra. Salió a la par con otro disco de Steve Vai, solista, que se llama El Passion and Warfare. Salieron casi, tan es así, por aquí tengo un disco doble de Whitesnake de esa gira, y toca Steve Vai For the Love of God, que es una de las canciones más bonitas y más emblemáticas de su carrera como solista. De todo el rock instrumental, ¿eh? Así es. Sí, o sea, es... Y bien dicen, ¿no? Judgment Day, sí, si escuchan, es una canción muy zeppelinesca, pero los solos es algo espectacular, ¿no? Fuera de serie. Oye, hasta inconcebible, ¿no? Como que no crees que pueda haber un solo así en medio de una canción como esa. Impresionante, Vai ahí. Ahí se usa una guitarra de 7 cuerdas, la famosa Jem que le hace Ibáñez, y entonces empieza a hacer cosas muy interesantes Steve Vai en este disco, experimenta, y además era cuando Steve Vai pues fue famoso esas rutinas que sacó en la Guitar World que estaban programadas para que tocaras 8 horas diarias guitarra. Yo me la aventé un día y no lo volví a hacer, ¿no? Pero honestamente era un genio, y la verdad era el juguetito de Coverdale. Coverdale sabía lo que hacía, y entonces se va a Campbell, pues ahora traigo a esta nueva figura, ¿no? Y una de las baladas más hermosas que tiene Whitesnake, y ven en este disco, que no fue sencillo, pero es bellísima, es la de Sailing Ships, que también es una de mis canciones favoritas, y es bellísima, habla de pues un navegante que va en alta mar, que le toca la tormenta, pero es una extraordinariamente bien hecha canción de Vandenberg, que Steve Vai también hace un soberbio trabajo ahí con las guitarras. Es un discazo, pero como bien dice Alejandro, de 8 millones que vendió el disco 1987 a 1 millón, es un golpe brutal que Coverdale, pues la versión oficial pues es la que nos dijo Alejandro. La verdad no sabemos si fueron presiones de la disquera, etcétera. Era muy fácil, era más negocio para las disqueras que preservar la buena música, ¿no? Entonces, yo creo que por eso mismo viene una pausa muy fuerte de Whitesnake, y ya nunca más regresó a estos niveles
No. de ser headliner y de llenar estadios y de vender millones de discos, aunque pues siempre vamos a escuchar en Radio Universal Is This Love, ¿no? Sí, Enrique, es Libra Tatón. Ay, pues sí, un discazo musicalmente, tal vez no esté tan lejos del anterior, pero pues sí, en cuanto a ventas no le fue tan bien. Aquí marca la etapa intermedia, una etapa muy exitosa de Whitesnake, discutible si es la mejor o si la previa es la mejor, porque me refiero a la previa, la del éxito en Inglaterra. Esta es la etapa del éxito en Estados Unidos. Es breve, pero es muy fuerte, es muy contundente, pero musicalmente es un trabajo brillante. La verdad es que fue un lujo total tener a Steve Vai en una banda, porque pues casi nadie lo ha tenido. Lo tuvo David Lee Roth, lo tuvo Alcatraz, lo tuvo Whitesnake, y pues párale de contar. Steve Vai es una figura muy importante por sí solo, ¿no? Entonces sí, es un gran legado. Muy buen disco también. Yo creo que lo que pasa con Coverdale, en el sentido de que empezó a tomar esas decisiones, esos movimientos tan bruscos a la hora de cambiar músicos y todo, es que pues él, en el fondo, nosotros siempre vemos Whitesnake como una banda porque tiene el nombre de una banda, pero en realidad sí es el proyecto de Coverdale. Él hizo su proyecto, originalmente iba a ser su carrera solista. Él pudo haberle llamado a su banda Coverdale, él pudo y manejarse como Dio, o pudo haberse manejado como Alice Cooper, que antes era una banda, y finalmente él se quedó con el nombre de la banda, y ya todos creemos que Alice Cooper siempre fue un solo personaje, o como King Diamond, o como muchos otros que hay, ¿no? Que ya pues son solistas, y que en el fondo al público casi le da lo mismo, pues con qué banda venga, ¿no? Porque quiere ver a la figura, ¿no? Lo que hizo Coverdale es que siempre hizo una bandota, siempre hizo un equipazo, siempre hizo un Dream Team, pero pues en realidad esta es su banda. Whitesnake es él. O sea, nos guste o no, pero se le agradece que haya tenido siempre a esos musicazos, ¿no? Grandes músicos. Este disco es la despedida de esos niveles de, no solo del éxito, sino de la composición, ¿no? Hay discos posteriores, pero este nivel de creatividad, de inspiración, ya no lo volvimos a ver. Pues sí, al siguiente, Alejandro, ya estamos en el 97, aquí ya viene Coverdale en la portada. 8 años después. Restless Heart. Fíjate que el disco no debe haber sido hecho que es un proyecto de solista de David Coverdale. Él había reformado la banda para una serie de presentaciones como un recuerdo, pero él no tenía la intención a reencontrar o volver a sacar a flote. Pero por cuestiones de su disquera le dicen que ya tenía un nombre, que a él no lo conocían como Coverdale, sino lo conocían como Whitesnake, y este disco como Snake. No es un disco que se parezca en nada a ninguna etapa posterior ni anterior de Whitesnake, y no debe haber salido con ese nombre. Entonces no se puede hablar de esto como realmente un disco de Whitesnake, sino como un proyecto de solista, siendo que a pesar de que David Coverdale siempre fue su proyecto, ¿sí? Aquí sí lo estaba pensando para un proyecto más personal. Entonces me quiero atrever un poco, es como si Black Sabbath, cuando saca su época con Tony Martin, que lo saca bajo el nombre de Black Sabbath, que para mi gusto, yo sé que me voy a hacer enfadar a muchos seguidores de Black Sabbath, no es el Black Sabbath que debe haber sacado bajo ese nombre sus discos, porque era un proyecto más personal de Tony Iommi. Aquí es lo mismo, David Coverdale es un proyecto, no con ese nombre sale, y pues bueno, no le da nada bien, pero ahí rescato un disco acústico que se graba precisamente en Japón, que se llama Starkers in Tokyo, donde nada más es la guitarra del señor Vandenberg y la voz de Coverdale,
haciendo puras de White, donde esa que decía Diego, que viene la de Celtics, viene la de, obviamente la de Here I Go Again, viene la de Train in the Rain, y vienen 10 versiones de corte netamente acústico, y acústico nada más es guitarra de Vandenberg con voz de... Entonces, es lo único rescatable que hay de esa época, que aparte de este disco se hace este proyecto del disco acústico. Pero no, nada más eso, no tengo nada más que decir que de este disco, producido por el mismo Coverdale, inclusive. Y Diego. También yo no lo escuché. Sí, obviamente tengo el acústico que mencionó Alex, que, por cierto, mi canción favorita ahí, más que Sailing Ships, creo que logra todavía una mejor versión de una canción clásica de Deep Purple que se llama Soldier of Fortune. Hombre, que es épica. Sí, es extraordinaria, sí. Y la verdad que Coverdale yo creo que una canción que lo inspira mucho porque lo hace muy bien, ¿no? Sí, pero como ya son 8 años después de que salió el Slip of the Tongue, y claramente como si hubiera pasado un torbellino, ¿no? Si ustedes recuerdan, yo ubico a Whitesnake como bandas tipo Bad English, que sacaron 2 discos. Vamos a suponer que Whitesnake, el primero que platicamos, no existió. Viene Whitesnake, vamos a ver la versión americana, por decirlo de alguna manera, pero hay bandas contemporáneas de ellos como Bad English, que fue una reestructura de Journey, así le llaman, con John Waite en la voz y en lugar de Steve Perry, pero estaba Jonathan Cain y estaba Neil Schon. O Damn Yankees, que era una reestructura de Ted Nugget con Night Ranger, que también sacó un One Hit Wonder y 2 discos. O Winger también. O sea, esas bandas que no daban más de Kingdom Clone, le decían a Kingdom Come, que no, Geeks, no daban más de 2 discos, y después vino la revolución del grunge, y entonces en los 90s, pues sin presupuesto y con la brújula perdida, salen este tipo de trabajos que no, ni para bien ni para mal, ¿no? Es como un relleno, como para decir el señor Coverdale, ahí estoy, ¿no? No me olviden, o regresaré tal vez, porque sí regreso. No con música, pero sí con conciertos. Enrique. Pues sí, o sea, realmente sí, no debió haber salido bajo el nombre Whitesnake. Hubiera sido un buen disco de solista de Coverdale, entendido por todos, a pesar de que Coverdale sea el dueño Whitesnake, y gerente y el CEO y todo de la banda. Siempre se espera que cuando un vocalista de una banda de hard rock o metal saca un disco solista, siempre haga un disco con muchas baladas, ¿no? Un disco bastante más tranquilo, bastante meloso, y pues este es el caso. La mayoría son baladas, no son baladas tan inspiradas como en sus grandes años. Tal vez no es un mal disco, está bien hecho, bien producido, pero sí, es ¿cómo llamarlo? Pues una pequeña mancha ahí en la carrera, en la brillante carrera de Whitesnake, ¿no? Sí, para los clavados, para los fundamentalistas de ese Whitesnake de 1980 con Jon Lord y con Ian Pace, fue un sacrilegio esta etapa de 87-89, pues no me quiero imaginar qué pensarán de ¿no? Sí. Del Restless Heart. Ajá, exactamente. Pasaron ya casi un poquito más de 10 años. Ahí yo les perdí la pista, pero viene este disco, el Good y Bad. Alejandro. Pues les perdiste la pista porque hubo una nueva separación, 90 y ¿qué fue? 97 se separan y vuelven hasta el 2002. En el 2002 regresan, vienen por ahí una serie de conciertos, no se pensaba que fueran a grabar algo nuevo, pero aquí viene el primer pero fuerte de la carrera de David Coverdale después de los 2000, y que ahí la principal característica es la guitarra del señor Doc Aldrich. Otra vez, vuelvo a decir esto, el señor David Coverdale siempre ha tenido muy buen tino en escoger a sus músicos, entonces él quiere hacer algo nuevo con su Whitesnake y lo hace de la mano de su guitarrista. Entonces con Doc Aldrich
empieza a trabajar lo que era el bosquejo de un sonido distinto. Entonces, si algo tiene Whitesnake con este disco, moderniza su banda a un sonido más 2000ero, mucho más pesado, que es el concepto metalero que tiene Whitesnake, que son estos últimos discos. Y por ahí tenemos nombres interesantes, porque no nomás es Doc Aldrich, viene también el señor el señor Red Beach, obviamente, la otra guitarra. Viene el señor Marco Mendoza en el bajo, ¿sí? Pero por ahí viene también, se más que... Chris Fraser. Exactamente, es el señor Chris Fraser, viene por ahí. Entonces, es un sonido más duro, ¿sí? Incluso la voz de Covell se oye un poquito más rasposona, más refinada, como que más intensa, como que le quiere buscar un poquito más de punch en el sonido. Y bueno, aquí sí hablamos de otra etapa netamente 2000era. Y bueno, la producción, aunque viene del mismo Coverdale, participa Doc Aldrich. Entonces ahí viene lo que es la mancuerna Aldrich y Coverdale para dos discos que son discos buenos, sin ser nada memorables, porque sí cambian su sonido una vez más para adaptarlo a las necesidades que había en el mercado 2000ero con lo del heavy metal, que era mucho más sofisticado que todo lo que hicieron en los 80. Pues sí, fíjate que en el 2005, cuando vinieron con Judas Priest, yo no me la creía, pensé que ya no existía la banda, le perdí, te digo, la pista, hasta ese día del concierto que abren ellos, que yo no me enteré, dije, puta, qué bandota. Y ahí fue justo que al siguiente disco ya les volví a agarrar la pista, en el de Forevermore, pero en este todavía no sé por qué no lo tengo. Pero bueno, Diego. Pues sí, fue un buen disco, sin duda. Ya la disquera exprimió a Whitesnake durante los finales de los 90 y principios de los 2000 de una manera muy cañona, porque fueron compilado del compilado del compilado, ya está aburrida, ¿no? Ya, o sea, yo creo que se da un tiro con Maiden, ¿no? Que ha sacado tantos compilados y siempre las mismas canciones, ¿no? Es más, este disco viene acompañado, te vendían en combo el DVD que tenía Can You Hear Me, Lay Down for Your Loving, Deeper the Love, Here I Go Again, etcétera. Era hasta enfadoso, ¿no? Yo tengo cualquier cantidad de discos de Whitesnake, de compilaciones, que pueden ser hasta aburridas, pero aquí pues se rescatan buenos cortes del señor, obviamente ahora el genio es Doc Aldrich, que como en su momento lo fue Sykes, como en su momento lo fue Bay, o yéndome más atrás, los otros guitarristas del principio. Pues sí, más bien es para que la gente dijera, bueno, aquí está Whitesnake, ¿no? O sea, no fuiste el único que tomó por sorpresa, Carlos, a muchísimos los tomó por sorpresa. Primero cuando empiezan de gira y luego ya que se ven que sí pueden funcionar como banda, se sigue, ¿no? Pero pues ahora sí como película, ¿no? David Coverdale ya todo con arrugas, divorciado de la top model, o sea, casi va a tomar al bar de Moe, ¿no? Entonces, esa es la realidad que pasó, pues por un torbellino en su vida muy fuerte y bueno, tratando de resurgir de entre las cenizas, ¿no? Pues sí, Enrique. Sí, un regreso bastante decente, que ocurre 19 años después del Slip of the Tongue. Muchísimo tiempo, un descanso muy largo para una banda, tomando en cuenta que ese disco solista de cover vaya, si no lo contamos, son casi 2 décadas, ¿no? De un real disco de Whitesnake al otro, es muchísimo. Coincido contigo y con Diego, a todos nos tomó por sorpresa esa gira de Whitesnake, cuando lo anuncian como abridor de Judas Priest, todos pensamos que era un fósil de banda, una banda reciclada, una banda cadáver, una banda que no venía en forma, ¿no? Pero trae una alineación tremenda, porque creo que eso sí, como bien dice Alejandro, sí lo ha cuidado siempre mucho Coverdale, la calidad de su banda, y dieron un conciertazo. Ese concierto ocurre antes de que saliera este disco. Después vuelve a venir Whitesnake a México por ahí del 2011, 2012. No recuerdo si incluyeron en su concierto temas de este disco, porque no lo conocía, lo he escuchado muy poco. Tiene temas muy slow tempo, muy tranquilos, muy también en esa onda
ya más contemporánea, más metalera. Y pues creo que bastante rescatable. Sí, una muy buena mancuerna guitarrística, Doug Aldrich y Red Beach. Aquí se va Tommy Aldrich y después regresa, no sé por qué razón no estuvo en este disco. Finalmente, pues es un hueco muy largo entre uno y otro, ¿no? Pero bien, un regreso bastante decente, ¿no? A lo mejor no es un disco brillante o a lo mejor necesitamos escucharlo más, pero nada malo, ¿eh? Sí, es buen disco. Ya para el siguiente, vamos al siguiente, Alejandro. Sí, aquí sí recupera la banda con el Forevermore. Ahí está. Pero también de los pesados, de los... Y ya le entró baterista, ¿no? Bueno, Ya más, es el último donde trabaja Doc Aldrich y se nota la buena mancuerna que logró con Red Beach en la guitarra doble. Fíjate que algo que me sorprende mucho de Whitesnake es esa facilidad de que con distintos guitarristas pueden llegar a tener mancuernas tan buenas en la guitarra. Aquí es el caso. Beach y Aldrich se acompañan muy bien, ¿sí? Y es un disco de los más pesados que tiene Whitesnake en concepto. La voz muy bien trabajada del señor Coverdale, que nunca ha sido la excepción en sus discos. Y bueno, aquí ya empieza a forjar el sonido 2000ero de Whitesnake. Yo cuando escuché este disco pensé que realmente iba a ser el último porque ya empezaban a tener problemas inclusive de salud. El señor Coverdale por ahí tenía, creo que fue hospitalizado alguna ocasión por un problema de pulmones, una cosa así. Entonces cuando empieza a estar este tipo de situaciones, empiezas a decir, uy, ya vamos a empezar con esos juguetes, y obviamente Whitesnake va a dejar de existir cuando se retire Coverdale o cuando cuando se fallezca, muera. cuando se muera, lo que sea, ¿no? Entonces yo pensé que en ese momento iba a ser su último disco y afortunadamente no lo fue porque todavía nos regalaron dos extraordinarios, otra vez con cambios de alineación. Pero bueno, cierra la etapa de Doc Aldrich. Inclusive en la producción, vuelvo a decir, se ponían The Brutal Brothers, Coverdale, Aldrich y McIntyre, que era como su apoderado de esas épocas. Se ponían The Brutal Brothers para poner sus trabajos de producción y se nota que Doc Aldrich estuvo metiendo la mano en todo lo que era la producción, el concepto, la musicalización, obviamente los ritmos, que vuelvo a insistir, la doble guitarra de Beach y de Aldrich en este disco es muy, muy buena y me sorprende que con guitarristas distintos logre una empatía tan buena en discos distintas épocas. Buen disco para escuchar esto. Muy, muy buen disco. Diego. También me gusta el disco, pues obviamente es más lo compré porque es Whitesnake, ¿no? No porque esperaba mucho de este disco, pero sí me dejó un buen sabor de boca. Es como escuchar, no sé, algún disco de esos de Helloween que hablamos que no son muy famosos en el gran contexto de lo que representa la banda, pero sí, una maduración muy importante de Doug Aldrich. Aquí lo que perdón, sí es Doug Aldrich, ¿verdad? A mí lo que me llama mucho la atención es que no está el baterista, ¿no? Tommy Aldrich. Tommy Sí. Aldrich. Tommy Aldrich no está, pero bueno, creo que sabemos que es baterista de batalla y bueno, y todavía alcanzaron con esta gira a venir a la Plaza de Toros aquí en México. Exacto, sí. Yo no los vi y luego 3 años después regresan al Palacio de los Deportes en la gira precisamente del Forevermore y termina la última, pues, luego van al Pepsi Trade Center y terminan en un festival que se llama Mother of All Rocks es Monterrey, ¿verdad? En el Parque Fundidor de Monterrey, en 2018, pero que ha venido poco Whitesnake con alineaciones variadas, pero en las veces que yo lo he visto es una noche de nostalgia total y entregan un show muy, muy bueno, ¿no? No es, decían,
tomó por sorpresa a Whitesnake cuando le abrió Judas aquí en México, pero no fue una banda hechiza. Yo recuerdo la primera vez que vi a Rat en México, tocaron en el Hard Rock Café que está ahí en Campos Elíseos. Y pues dices, puta, Rat, ¿quién vino de Rat? Pues yo creo que el manager, güey, porque no, Sí. no, o sea, un Rat completamente parchado, sin chiste, que pues la verdad, pues sí te prendes porque pues pues estaba Warren y estaba Bobby, ¿no? Pero no era Rat, honestamente, y creo que Whitesnake sí. No tocaron mal, ¿eh? No tocaron mal. No era lo que esperábamos, pero no tocaron mal. No, la verdad que sí. Y sí la aprendió este chavito. Pues estaba el que era vocalista de Motley Crue, John Corabi. No le sabes con ellos, ¿no? Sí. Bueno, Enrique. Pues bien, un buen disco. De hecho, me parece mejor disco todavía que el Got to Be Bad. Es un disco más pesado, suena más moderno. Los riffs son más, más sintetizados, más minimalistas, más pegajosos. Tararán, tararán. O sea, pocas notas, pocos elementos, mucha efectividad. Muy, muy bien logrado. Un disco más, más irreverente, más salvajón y contemporáneo. Bien, un buen disco. No sé si sigan incluyendo temas de este disco en sus conciertos, pero pues creo que sería bueno, ¿no? Porque luego estas bandas sí repiten mucho su set list. Pues sí, repiten. Vamos, Alejandro, al siguiente. Ya estamos en el 2015. 2015, ahí te va la portada. Ahí está. The Purple Album. ¿Qué te puedo decir de este disco? A mí me encanta y setentera de Deep Purple. Es la excepción el Mark 3 y 4 con el señor Coverdale. Y simplemente le está haciendo un homenaje a la banda que le dio la oportunidad de trascender, y yo creo que entra o llega en una etapa muy madura de David Coverdale cuando ya el ego está totalmente aplacado, ya qué es en esta industria por tanto tiempo, qué es estar a sus músicos por lo menos, qué es rendir homenaje a la banda que lo inició todo y que sin ella no hubiera sido nada el señor Coverdale. Sirve como esto, como un homenaje, un muy buen homenaje porque realmente logra acertados, bastante potentes, que no te decepcione. Y como yo como fan de Deep Purple lo aplaudo, me gusta y simplemente digo qué bueno que lo hizo, porque se merecía que Coverdale reconociera la gran importancia que tuvo Deep Purple, y coincidió con en tiempo con la polémica que había, que a Deep Purple lo iban a inducir o no al Salón de la Fama, y como un homenaje pues lo saca al recado. Inclusive si han tenido oportunidad de ver la inducción que le hacen al Salón de la Fama a Deep Purple, es buenísima. Se le hace un personaje pues poco usual o sea, no pensaría que alguien como él hubiera sido indicado para darle la bienvenida al Salón de la Fama, porque lo hizo el baterista de Metallica, Lars Ulrich, que venía vestido con un saco que él decía que era color Deep Purple, y dice: nuestra banda y la música en general metalera, que es lo que tenemos, le debe las influencias a tres grandes bandas que ya Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. Dice, lo que nunca he entendido, lo que dijo Lars Ulrich, lo que nunca he entendido es por qué carajos en Estados Unidos nunca le han dado el lugar que merece a Deep Purple, y viene como 30 años retraso esta inducción. Dice, bueno, pero por lo menos se corrige esta versión. Los presenta, y uno de los que da el disco más emotivo es el señor David Coverdale, y reconociendo la gran oportunidad que representó en su carrera, en su mundo, en su imaginario musical, todo esto que es Deep Purple, y lo plasma con este disco que es magnífico. Hasta la portada me gusta mucho. Buen disco en general. Muy buena la portada. Diego. Sí,
coincido, a mí me encanta la canción de Burn y la de Soldier of Fortune, Stormbringer. Y fíjate que leyendo los créditos de composición, ¿ustedes creen que algún día se llegue a juntar Blackmore con Coverdale? No, no creo, ¿eh? No. Lo veo muy difícil. Blackmore no está interesado ya en tocar rock, más que cuando, esta reunión de Rainbow que hizo, que no sabemos si la vaya a volver a hacer, pero difícil, ¿eh? No. Pero estuvo con Richie, llamó al de Lords of Black de España, ¿no? Sí, para Rainbow, para resucitar un rato Rainbow, para festivales. Sería un hitazo ver a Coverdale con Blackmore, ¿no? Sí, sería lo más cercano a ver algo a ese Purple de los 80s. O sea, vaya, Deep Purple sigue siendo magnífico, Steve Burns es fenomenal, pero no es Blackmore, ¿no? O sea, es algo que ya no vamos a ver. Sí, Blackmore con Gillan se odiaban hasta cuando se caían bien, ahora que se caen mal, imagínate, ¿no? Pero con Coverdale, pues estaría muy bueno. O sea, imagínate. Yo creo que es de las pocas combinaciones así que serían un boom. Y que todavía son factibles. Que todavía son factibles, ¿no? Así como los Beatles cuando se murió Lennon y luego Harrison, ya se apagó la esperanza de una reunión, pues sí. Es de las que es factibles. Y ahorita con la crisis de la industria, algo así tienen que sacar para tener carteles espectaculares. Yo me moriría por ver a Blackmore con Coverdale. Sí, Creo que yo nunca he visto a Blackmore, la verdad. Entonces sería algo. Uy, ¿cómo no? ¿Cómo no? Fuera de sería serie. increíble. pues quién sabe. Enrique, el disco. Pues un gran tributo, una muy buena oportunidad para escuchar la música de Deep Purple con una interpretación, una ejecución y una instrumentación contemporánea. Eso es buenísimo, siempre se aplaude, sí, además es una etapa de Deep Purple diferente a la que estamos más acostumbrados, ¿no? Incluso el propio Purple actual, el Purple de Steve Morse, cuando se trata de tocar clásicos de Purple, sobre todo se van con la etapa de Purple in Rock, de Machine Head, etcétera, ¿no? Y esta etapa del Mark III y Mark IV, Mark III, Mark IV, sí, meten muy poco, ¿no? Hemos escuchado en vivo, ha venido más veces Deep Purple que Whitesnake, y creo que hemos escuchado en vivo aquí en México más veces Born, tocada por Whitesnake, ¿no? Entonces, creo que sí es un gran disco homenaje, muy bien ejecutado, muy bien tocado y muy bien puesto al día, 40 años después de los originales, ¿no? Bien. Pues sí, vamos al más reciente, ojalá y no sea el último, el más reciente, Alejandro, el Flesh and Blood, y es del año anterior, 2019. Fíjate que no me ha alcanzado el tiempo ni la oportunidad de hacer un programa de radio de este disco. Lo íbamos a presentar hace 3 semanas, pero por cuestiones de tiempo y logística no pudimos hacerlo, pero un disco sorprendente. Lo escuché y no podía creer la calidad del disco. Dije, ¿quién está detrás de todo esto? Y bueno, ya no está, bueno, desde el anterior ya no está Aldrich, ya no estaba tampoco Rebich. ¿cómo se llama? No, pero el guitarrista actual, el Hoekstra, está, híjole, también. El güero, ¿no? Sí, está que viene tremendo. Trans-Siberian Orchestra. Sí. Bueno, en vez de Aldrich, pues obviamente ya está trabajando Hoekstra o Hoekstra. Hoekstra, está bien difícil su vida. Que él viene de todo lo que es de Trans-Siberian Orchestra, solo tiene un estilo un poquito distinto. Y en los teclados traen un italiano que se llama Michael Lupi. Él nunca lo había escuchado y de veras hace un trabajo de teclados bastante pulido. No me esperaba un disco tan contundente como este y la verdad me gustó muchísimo. Dije, qué buen disco. Tommy Aldrich se avienta un trabajo de batería. Digo, no me extraña del señor Aldrich. Digo, cuando escuchas la batería del señor Aldrich, todo te hace sentido. Y por ahí presentan al señor Michael Devin, que creo que el señor Michael Devin en el bajo ya trabajó en el anterior de Purple Album.
Y bueno, David Coverdale, que se vuelve a lucir con las voces. Obviamente ya no son voces tan potentes como los anteriores, pero hace un muy buen trabajo. Y se me hace un disco muy, muy digno, muy, vamos a ponerlo, muy maduro para la etapa más madura que tiene ahorita Coverdale, obviamente, que podría ser el último. Como dice Carlos, ojalá no. Pero si este fuera el último, válgame, es un disco sorprendente en muchos aspectos. Yo voy a insistir para que se haga este programa de radio y cuando lo hagan, pues me gustaría que lo escucharan para ver que lo tienen, pero sí, es Sí, un claro disco que sí. que no vale la pena en muchos aspectos, trae el balance que siempre tiene, sus canciones potentes, sus baladas, y es un disco que vale la pena, la verdad, muy, muy sorprendente para una época donde pocas veces te sorprenden bandas como estas, ¿no? Me acuerdo mucho del disco de Tiger de Pang que también hizo un muy buen disco hace poco. Alice Cooper, que también regaló un disco muy bueno recientemente. Ahorita Whitesnake hace un disco como este. Digo, bueno, los clásicos vienen de regreso con discos muy dignos y muy bien hechos. Entonces, me da mucho gusto que personajes tan clásicos estén haciendo discos de este tipo. Y bueno, esta etapa viene este disco viene con la alineación que es actualmente la alineación actual de Whitesnake. Entonces, si vinieran a México otra vez, vendrían con esta alineación. Ojalá, y que ojalá nos regalen algunos temas de este disco porque vale la pena, ¿eh? Si no lo han escuchado, escúchalo y den la opinión. La verdad, es un disco muy bueno. Sorprendente y no me lo esperaba, ¿eh? Qué bueno que lo sacaron. Sí, muy buen disco. Diego. Pues sí, también me gustó, está muy bien producido, no va a llegar a ser un clásico del rock, pero creo que para la época está bastante bien y pues te representa un disco, bueno, Coverdale se ve dentro de su edad, pues ya o sea, es como Dee Snider o como de esos vocalistas que tienen mucha energía, ¿no? Que se cuidan mucho. Y es más Eh, grande. Sí, es más grande, pero todavía, todavía mueve las rodillas, ¿no? Ujú. Arriba del escenario. 69 años tiene Coverdale. Sí, sí, sí. Y pues no dejando que se apague esto de la llama del rock, ¿no? Este año sacaron dos discos compilatorios, uno de rock y otro de baladas, que han vendido muy bien. Entonces, pues ahí sigue con su negocio. Creo que ya entendió que él se va a morir con Whitesnake, ya no creo que haga más proyectos y ojalá y aunque sea una vez más lo logremos ver en vivo. Sí, ojalá y sí, porque tiene que venir. Enrique. Sí, creo que es buen disco. A mí me gustó mucho Whitesnake cuando lo vi en vivo en el Pepsi Center con la alineación con Joe Hoekstra, con este guitarrista. No habían grabado con él. Qué bueno que alcanzaron a hacerlo antes de que lo corriera Coverdale. La verdad es que creo que es buen trabajo. Esta de Shut Up and Kiss Me, creo que puede ser de esos temas que queden por ahí para los próximos sets posteriores a este disco. Creo que es buen tema. Se escucha la voz de cover pues un poco sobreproducida. No sé si en vivo cante las canciones como suenan aquí. Obviamente a estas alturas pues ya se nota que tienen en el estudio algunos trucos que les ayudan por ahí con algunos tonos. Se entiende, tiene casi 70 años, pero bien, o sea, es bueno, sigue sonando. El disco suena bien, suena orgánico, suena sabroso. Entonces, pues yo creo que todavía tienen cuerda, no creo que sea el último. Sí, tienen que durar todavía un buen rato y ojalá hagan algo en esta cuarentena, si no es año para el próximo, algún concierto, alguna reunión o algo. Tienen que venir, forzosamente tienen que venir. Te apuesto que sí. Vámonos, Alejandro, la despedida. No, pues muchas gracias, como siempre, un placer estar con ustedes, Enrique, Diego, siempre. Es un agasajo estar ahí, Carlos, gracias por la invitación y a todos los que se conectan ahí, que están ahí, que llegan a escuchar esta pequeña charla entre amigos. Les recomiendo esta banda, les digo todo lo relacionado con Deep Purple.
Deep Purple es una de mis bandas favoritas, siempre lo ha sido, entonces sigo muy de cerca lo que hacen los músicos que han pasado por ahí, y obviamente al mismo Deep Purple. Y Whitesnake nunca me ha decepcionado. A lo mejor un par de etapas que no fueron las mejores, pero siempre han tenido cosas rescatables en sus producciones, en su música, en sus baladas. Y qué decir de lo que dijo Diego, ¿no? De que en ciertas etapas, en ciertos momentos de tu vida que te sientes deprimido, que te sientes romántico, Sí, no. inclusive puedes poner música de Whitesnake, y me despido con esa idea. El señor Coverdale es un romántico empedernido que siempre ha tenido el enorme tino de rodearse de los músicos adecuados y de la gente adecuada en el momento adecuado. Y bueno, eso lo ha llevado a tener una carrera de casi 50 años en el medio, cosa que se dice fácil, pero que no lo es. Y bueno, buenas noches y un gusto otra vez estar con ustedes. Buenas noches. Gracias, Diego. Buenas noches. Pues sí, escuchen a Whitesnake, y yo creo que es una de las mejores bandas de hard rock que ha dado Inglaterra, y confío en que vuelvan a venir, aunque sea una vez más, y que pues algún día pueda tocar alguna canción yo de Whitesnake en vivo, estaría muy bien, porque creo de esa banda no he oído ningún tributo más que Is This Love. Pero a ver, luego escogemos una, ¿no, Diego? Sí, Nos ponemos de acuerdo. O la chida. grabamos en cuarentena. Venga. La de ¿no? Judgment Day. Estaría bien, ¿eh? Sí, de una vez nos echamos un parcito. Sí, no, pues una gran banda, una gran banda histórica, ¿no? Sí, una banda de Inglaterra que se hizo, pues una banda, de aquí y de allá, una banda binacional, ahora creo que tiene un italiano, entonces podemos hablar de que, es una banda de estas que Inglaterra dio al mundo y que se volvió, pues una banda global, una banda importante, una banda, muy, muy grande también, muy constante, nunca ha decepcionado, tal vez ese pequeño bajón cuando ese disco solista de cover del que lo llamaron Whitesnake, pero bueno, se perdona el pequeño pecado, ¿no? De ahí en fuera creo que ha mantenido siempre buen nivel de composición y de producción en sus discos. Sí, muy buenos, pues muchas gracias, muy buena banda, una bandota, se me hace, tiene unos discos buenísimos. Por ahí hay Diego comentaba de un par de compilaciones en vivo, me encontré no sé quién lo hizo, si la banda, uno que se llama Love Songs, ahí en Music Premium de YouTube, buenísimo. Pero bueno, muchísimas gracias a quienes se conectaron, Diego, Enrique y Alejandro, pues hoy aprendí mucho sobre esta banda. Nos vemos el próximo lunes con Megadeth. Muchísimas gracias. Va a estar bueno. Mustaine es como un cover del Va a estar bueno, 10 años gracias, después. buenas noches. Órale, hasta luego.